¿Das la intro tú, güey? Es tu tema, güey. O sea, tú querías hablar de porno, pues ahí está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos espectadores de Mesa de Tres. Hoy estamos un día más reunidos para hablar de un tema candente y arrasa. Ay, bueno, vamos a hablar de la industria del cine para adultos, del pornation, del porno. No van a censurar este video. Ten por seguro, Leo, que nos van a tirar este video, güey. Nos lo van a tirar, va a valer madre. Pero bueno. No creo. Bueno, si le ponemos, ya ves que le ponen en vez de porno, le ponen no por, güey, y luego le cambian las letras, la A por el 4, o sea, hacen cada mamada para que no les tumban el video y al final no les tumban, güey. A ver, Lo hubiera no dicho mames, así, mira, güey. el Ubaldo acaba de unir, güey. Bueno, ¿Cómo estás, güey? Bueno. Ya estamos grabando. Ya. Wey. Simón, Está ya bien estamos pedo. grabando. O sea, te escuchaste bien, o sea, nos mandaste un audio, güey, por WhatsApp y se escuchaba medio culero tu voz, güey. No sé si es que estás enfermo, qué pedo. Como que alargabas Acabas la de levantar, Bueno, pues hoy estoy acompañado de Leonardo. ¿Qué pedo? Hola, buenas tardes. Y estoy acompañado de una persona que ya estaba en el programa, que se llama Ubaldo, otro querido amigo de nuestra antigua institución de la prepa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ubaldo? Fuera de eso, todo bien, ¿no? Bueno. Cagado. Fuera de eso, todo bien. Sí. Sí, güey. O sea, la última vez que grabamos con Ubaldo, ¿cuándo fue, güey? Con el de... Era el del fascismo. Ándale, el de fascismo, güey. Sí, Simón. Ese video que todavía no hemos publicado, pero ya se va a publicar. Ya mero. Ya mero va a cuando salir. salga este video ya pero esté, bueno. por favor, ya. Sí, güey. O sea, en teoría ya tendría que salir esa madre, güey. O sea, tarde o temprano. Ya lo estoy acabando, de hecho. Ya tiene un buen de rato, ya tiene un buen rato que no. Sí. Sí, güey. A ver. Dale. Sí. ¿Cuál es la primera pregunta para abarcar el tema de la pornografía? Pues sí. O sea, a ver. Hicimos 5 preguntas que o sea, son cortas, pero los temas que abarca son bastante amplios. El primero que vamos a tocar es acerca de qué es la pornografía. Luego vamos a hablar de cómo funciona la industria del porno, de la pornografía. Vamos a preguntarnos también acerca de si causa una adicción y cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias por su consumo. Y si podemos o si consideramos que su prohibición al consumo de pornografía es una solución a todos los problemas o todas las consecuencias que trae su consumo. Entonces vamos a ir por partes. La primera, pues, ¿qué es la pornografía? Vamos a hablar acerca de su historia, antecedentes, categorías, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Si quieres empezar, Marco, acerca de qué es la pornografía, o sea, todo lo que abarca, no sé, lo que hayas investigado, güey, historia, antecedentes, categorías, etcétera. ¿Qué pedo? ¿Qué nos puedes decir de la pornografía? ¿Qué es para ti la pornografía? De las definiciones que encontré, el término pornografía o porno, de su forma abreviada, hace referencia a todo aquel material que represente actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. O sea, es todo aquel material que representa el acto en el cual se dan distintas prácticas sexuales, ¿no? Respecto a la historia o los antecedentes, pues incluso nos podríamos remontar a tiempos incluso más antiguos, primitivos de la historia humana, como la era del Paleolítico o, por ejemplo, en la sociedad de la India antigua, ¿no? Por ejemplo, en esta sociedad estaba muy acostumbrada a la sexualidad y al nudismo, al grado de plasmarlo en gran parte del arte sagrado que adornaban los centros ceremoniales, por ejemplo, ¿no? Era muy habitual, o sea, por de ejemplo, hecho, en sus también... templos... perdón. No, dale. Que pues en sus templos puedes ver, güey, o sea, incluso hasta ahorita de que, en los templos que alaban a sus chingos así, pero chingo madreal de dioses, en las paredes ves a gente cogiendo en todas las formas y maneras que te puedas imaginar, así un chingo. De hecho, el libro ¿cómo se llama? El Kama Sutra. O sea, la gente confunde no te hagas, el Kama Sutra originalmente no es un... No, pues, o sea, la gente confunde ese libro con que es un compendio de posturas sexuales para aprender a coger, güey. Y no es así, o sea, originalmente habla de... O sea, si buscas el Kama Sutra, güey, no ilustrado, o sea, sin imágenes, o sea, es un pedo más filosófico, güey. O sea, te enseña como los diferentes tipos de eros o las diferentes maneras de amar. Pues es un pedo que nada que ver, güey.
O sea, sí toca el tema del erotismo y la sexualidad, pero así como medio secundario, güey. Pero luego lo occidentalizaron esa madre y le agregaron las imágenes y ya. O sea, le agregaron estas imágenes que veían precisamente en estos templos hindús, en el que estaban posturas sexuales que, pues, hacían las personas desde esa época, güey, pues las plasmaron simplemente en ese libro y la gente identificó luego, o sea, se hizo famoso por ser un compendio de imágenes, o bueno, por agregarle estas imágenes que originalmente no tenían, pero pues se la agregaron, güey, y hicieron que el libro fuera conocido. Ah, amigo, eso no lo sabía. Bueno, de ahí todo bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya de ahí, por ejemplo, incluso nos podríamos remontar al arte popular del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Habían muchas representaciones de escenas sexuales y era algo muy habitual, ¿no? Y esto se había plasmado en las visiones que tenían sobre la sexualidad, ¿no? Se acercaban moralmente, por ejemplo, a las visiones de la Grecia clásica, ¿no? Uno de los ejemplos respecto a la moral sexual, por así decirlo, del antiguo Imperio Romano son los detalles de unos frescos que se llaman los baños suburbanos en Pompeya, donde se pueden ver escenas con actos de naturaleza sexual que incluyen formas de sexo grupal, de orgías, ¿no? De sexo femenino, el lingus o el sexo oral, etcétera, ¿no? Ya después, si quieren, nos podemos remontar un poquito más para acá, un poquito por ahí del siglo XIX, porque hasta ese entonces yo considero que no había mucha relevancia respecto al desarrollo de la pornografía, porque en general la manera en la que se distribuía el material pornográfico, como se conoce, era más a través de la literatura o de las artes plásticas, ¿no? Pero el concepto de pornografía que se tiene hasta nuestros días se define en la era victoriana, que tomará una nueva definición con la invención y la popularización de la fotografía, ¿no? Ya no pasa solamente a ser algo contemplativo en cuanto a las artes plásticas, ¿no? La implementación de las artes plásticas, sino que pasa a ser parte de la dimensión de lo visual, ¿no? Desde la fotografía, para sustituir los trabajos de ficción literaria y las artes plásticas que predominaron en siglos anteriores, ¿no? En esa misma época, al mismo tiempo, los burdeles y los cabarets, y la prostitución en general fueron una de las principales fuentes económicas en esa época, en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, dichos establecimientos se veían reunidos clientela socialmente inaceptada para la época, como prostitutas, apostadores, consumidores de alcohol, transvestistas, homosexuales, creando una pequeña concentración social, por así decirla, que se formó en paralelo con la moralidad victoriana, ¿no? Ante esta creciente popularidad del consumo de material pornográfico. A ver, dale. Perdón, pero quería hacer una pausa y quiero preguntarles a los dos, o sea, si se dan cuenta, antes de toda esta moralidad o toda esta censura o toda esta estigmatización o tabú que se hizo alrededor del sexo y la pornografía y el porno en general, el sexo está relacionado con religión, o con religión y también con cosas divinas, güey. O sea, vemos las ilustraciones de dioses antiguos teniendo sexo, güey. O sea, de hecho, el primer vestigio relacionado con la sexualidad no me acuerdo el nombre del hallazgo arqueológico, pero es básicamente pues una escultura chiquita de una diosa Venus, creo. No me acuerdo exactamente el nombre, güey, qué pedo, pero, o sea, era la representación de una diosa de la fertilidad, güey. O sea, la diosa del sexo, básicamente, güey, de sus tiempos, güey. Y creo que es el hallazgo arqueológico más antiguo, o sea, creo que es la primera diosa que se tiene vestigio en la historia, güey. Y es referente al sexo, güey. Y bueno, retomando un poco lo que tú hablabas, o sea, ¿a partir de qué momento el sexo se empezó a ver como algo prohibido o como algo pecaminoso? ¿O a raíz de qué momento? ¿Qué nos puedes decir, Ubaldo? Yo lo que pienso es que pues cada quien es libre de pensar lo que quiera, y si se relaciona la pornografía y el sexo, pues cada quien es libre de pensar lo que desee y lo que quiera. Pues, o sea, si tu creencia es que el cuerpo es un templo, entonces, pues, es decir, que pues tú piensas eso, y pues si tu cuerpo es un templo, pues tú quieras y no
se lo muestres a nadie, pero pues si tu cuerpo no es para ti un templo y tu cuerpo puede ser exhibido como arte y lo consideras así, pues está bien. Es algo bastante subjetivo. El problema de la pornografía empieza cuando empiezas a afectar a otras personas por tus deseos. Sí, tienes razón, la verdad. Ya, pero... Fíjate que no considero que sea algo de épocas pasadas, porque fíjate que incluso hubo una época en la que la pornografía estuvo bastante prohibida, ¿eh? Incluso, deja tú ya pornografía infantil, o sea, de cualquier género de pornografía, ¿no? Creo que estuvo prohibida, por ejemplo, creo que en Reino Unido estuvo bastante prohibida, e igual en Estados Unidos. Hubo una época en la que sincrasia en el mundo, por así decirlo, sé que puede sonar un poquito como de generalización, pero es la verdad, ¿no? O sea, hasta cierto punto sí estaba bastante, sí era como bastante tema tabú, ¿no? Cultura, algo como marginal, ¿no? Justamente por este origen que tiene, por ejemplo, sí, en la época victoriana, ¿no? De que algo que fue más o menos actual, ¿no? O sea, hay un pedo pues, con mi siglo audio, XIX me voy a disculpar porque creo que llega con un poco de retraso, güey, pero ajá, o sea, es un pedo más o menos actual, o sea, relativamente, por así decirlo, relativamente actual. Si nos vamos 5 siglos para atrás, güey, pues esto no había, o sea, no, o había, pero en ciertas sociedades, o sea, Europa, sí. Edad Media, tipo, pues sí, probablemente sí había, güey. Pero en Europa precisamente, En mucho Europa más antes, güey, sí. pues había una concepción de la sexualidad más abierta que la que había, incluso que la que hay actualmente, güey, ¿no? O sea, había Sí. hombres y mujeres que cogían de manera indiferente y la gente no tenía problema con que cogieran en orgías, en 2, en 3, en 4, en 5 personas. O sea, pero actual, ¿a partir de ¿en qué qué momento, generación? güey? ¿Pero en qué generación? Porque, por ejemplo, ¿Cómo? nuestra generación, a la que tú y yo pertenecemos, por ejemplo, no está es tema tabú, al menos en la generación a la que nosotros pertenecemos, ¿no? La generación de mi mamá, No de tanto, mi güey. papá, sí había como que Pero cierta generalización respecto a una idiosincrasia más conservadora de no tener relaciones con cualquier persona y así, ¿no? No era tan, no había esa apertura, ¿no? Que se tiene a día de hoy. Simplemente no se tiene. así No es. sé si sea de esta época, fíjate. No lo sé. No estoy seguro, ¿eh? No sé. Pues yo siento, güey, que esto, o sea, todo esto del tabú, o sea, todo el tabú que se tiene con respecto al sexo y la pornografía, bueno, y el porno en general, viene por la religión occidental, principalmente, que fue cristiana y se propagó por el resto del mundo, güey, porque, o sea, antes de la llegada de los españoles, prostitutas, realmente las prostitutas que estaban aquí en el Imperio Azteca, eran sacerdotisas, güey. Y eran figuras relativamente, o sea, respetadas, no eran así como lo peor de la sociedad o personas que estuviesen hasta abajo en el estrato social, ¿no? O sea, eran personas, eran mujeres respetadas o bastante reconocidas. De un tiempo para acá, con todo esto de la religión y el tabú y los pecados, y dentro del pecado estaba los pecados capitales, y dentro de ellos está la lujuria, ¿no? Ella se empieza como que a castigar pues, ¿cómo decirlo, güey? Como la sed por satisfacer esa, pues sí, esa es lujuria, güey. O sea, esas ganas de tener sexo. Ese deseo. Pues como algo pecaminoso, güey. Ajá, como ese deseo, como castigar ese deseo. Entonces, a partir de ese momento, entonces, es un pedo relativamente actual, güey, porque eso sucedió por el 1500 en más o menos, o todo este pedo de la conquista, o sea, 5 siglos antes, güey. O sea, es un pedo, no digo actual, digo puta, de aquí hace 5 años, güey, o sea, no, pero no es tan antiguo como se cree. O sea, que tipo, desde el principio de los tiempos no es que la gente veía el sexo como algo negativo, sino que pues, más bien al revés, güey. O sea, lo veían como algo bastante natural y luego se fue estigmatizando. Eso simplemente. Podría ser, pero a lo mejor y no estamos considerando. Es que, fíjate, ¿no? O sea, en general la pornografía atravesó por distintos, digamos, por algunas situaciones legales o sociales que la fueron definiendo hasta el día de hoy, ¿no? Al punto en el que actualmente es masificado, ¿no? Exacto. O sea, es la esa es la diferencia, ¿no? O sea, es la aceptación de la gente, el tabú de la gente, porque, por ejemplo, pues igual, es como ahorita no sabemos un buen de cosas, y seguro en algún momento en el futuro se van a saber, pero ahorita no sabemos
qué es lo que pasó exactamente en esas épocas, o no sabemos qué exactamente, o sea, si todo estaba oscuro, supongamos la Edad Media, ¿no? Y pues que estaba muy condenada a la pornografía y todo eso. Pero pues llegas y no sé, ves que no todo lo que está a la luz es lo que realmente pasó, no todo lo que está ahí es lo que realmente estaba pasando. O sea, tú no sabes si clandestinas, o sea, o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el deseo sexual de las personas y las fantasías sexuales han estado ahí siempre. O sea, las personas siempre, Sí, pues yo creo que eso siempre se han imaginando. Ahorita todo eso es más conocido y yo creo que la gente se encuentra más pervertida y también yo creo que lo único malo que le ve la pornografía es que estandariza algunas conductas, mujeres como de hombres, o pone estereotipos sobre la conducta de las personas y esos estereotipos hacen que las personas se lo crean y se eduquen porque incluso, o sea, todo lo que recibimos es si nosotros decidimos si guardarlo o desecharlo. Lastimosamente hay gente que lo guarda. Uh-huh. Y si esa mujer en el porno que vi, pues no quería, como que no quiero, y al final sí quiso y siempre quiso y siempre tenía ganas y así. Y en la vida real no es así, porno no es así. Bueno, o sea, en la vida real el sexo no es así. el sexo No está bien. O sea, representación del sexo. Es una representación de las fantasías sexuales de un grupo de personas. El que otras personas o el que la pornografía quieran que todo eso se convierta en algo real y afecte a otras personas, ya sea violando o con trata de blancas, ¿entienden? Todo Sí, ese sí. tipo de... Sí, o sí. sea, De hecho, hay o sea, que- lo que pasa en tu Hay mente- que hacer aquí un paréntesis. lo que pasa en tu mente es mismo de ti, ¿no? O sea, lo que pasa en tu mente, o sea, ahorita por la mente de todos los que están oyendo esto pueden pasar un buen de cosas y todo eso es válido. O sea, todo lo que piensa el ser humano no es un santo. O sea, no somos ni héroes ni villanos. Y también tampoco pues somos mojigatos. Todos pensamos sexualmente. O sea, todos tenemos una imaginación. La diferencia está en cómo lo llevamos a cabo y qué tanto buscamos cumplir esas fantasías y qué tanto afectamos a las personas en la búsqueda de cumplir esas fantasías. Nuestras conductas son muy importantes y también cómo nos desenvolvemos en la sociedad, eso cambia. Entonces hay una controversia, pero no para mí por imaginar eso, sino por hacer y seguir y creerme todo eso. Claro, porque al fin y al cabo es como tú dices, ¿no? Es la representación de fantasías sexuales que, por ejemplo, una persona pudo haber tenido en su momento y al final esas fantasías, pues de alguna manera se terminan como propagando, por así decirlo, en determinado grupo social y se terminan plasmando, por ejemplo, en el cine, ¿no? Para adultos. O sea, precisamente yo creo que aquí podemos coincidir los tres. Es que el porno, como dijo Waldo, o sea, el porno siempre ha estado ahí. O sea, el impulso sexual o los impulsos sexuales que tenemos siempre están ahí y siempre han estado ahí. A pesar, o sea, ya haya sido considerado un tabú, haya sido considerado como algo natural y abiertamente sin ningún tipo de problema, siempre ha existido. Siempre ha existido y a pesar de todos estos filtros que le han puesto a la industria pornográfica o al porno o al sexo en general, o todo el tabú que se ha generado alrededor de este tema, ¿no? Siempre ha prevalecido o siempre ha buscado la manera en cómo pues persistir en la sociedad, güey. Aunque de manera oculta o de manera ilegal o de manera oscura, por así decirlo, siempre ha estado. Y bueno, yo creo que ya podríamos entonces partir a la siguiente pregunta para poder conectar con esto precisamente, que es acerca de cómo funciona la industria pornográfica, ¿no? En internet y en distintos lugares. Entonces, ¿qué nos puede decir Uva acerca de cómo funciona la industria pornográfica? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has investigado? O sea, yo creo que esa pregunta, o sea, nos la podríamos saltar porque encontraríamos un buen de cosas y o sea, hay un buen de ramas de la pornografía. O sea, imagínate, si cada
o sea, si cada quien tiene gustos diferentes, o sea, no es por ser, no es por empezar a poner incómoda a la gente, pero hay gente a la que le gustan los pies, hay gente a la que le gustan, pues no sé, las personas que se visten de animales, hay gente a la que le gustan las mujeres, hay gente a la que le gustan los hombres, hay gente, o sea, incluso gente a la que le gustan, pues, los niños, los pederastas, hay gente a la que le gustan los ancianos, hay gente a la que le gustan o sea, hay un buen, el porno, o sea, son demasiadas, y decir cómo funciona cada una, o sea, cada rama del porno tiene su propia forma de funcionar, Ya, y, pero o sea, actualmente, y decirnos cómo funciona, o sea, cómo funciona cada rama sería estereotipar a cada grupo y a cada cosa, como por ejemplo, bueno, lo único que te puedo decir es que la pornografía infantil, sí, y es bastante, o sea, es turbio, es un problema de las personas, o sea, de quienes padecen de este tipo de gustos, que yo pienso es que el sexualizar a gente que no quiere, que no desea ser sexualizada, el sexualizar a la fuerza porque yo te ordeno, porque yo te digo, porque yo te pago. O sea, yo creo que así funciona el porno. Es sí, lo único que lo hace funcionar. Sexualizar a alguien y que otra persona, pues, le guste, claro, ¿no? que O le sea, guste y que otra persona quiera sexualizarlo. y que pague por eso, claro, que pague por ese producto, ¿no? Porque al fin y al cabo es un producto, es un video, es una mercancía, por así decirlo. O sea, yo creo que la pregunta va más orientada Sí. hacia cómo funciona la industria en general, ¿no? La industria detrás de aquello que vemos, Sí, exactamente. de los sitios de pornografía, sí, sí. No es Por por ejemplo, yo estandarizar. puedo empezar. Exactamente. O sea, no es por estandarizar en sí las categorías o cómo. O sea, es simplemente más o menos cómo funciona. Entonces, yo para dar un ejemplo, una apertura a esta pregunta, pues puedo hablar de la experiencia o lo que he investigado acerca del caso de Mia Khalifa, güey. Que en el 2004, bueno, pues por esos años más o menos, por esa década, pues su trabajo en la industria pornográfica ha sido muy, 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 muy popular. O sea, fue la persona o la actriz porno más buscada durante, pues por esos años, entre el 2004, que fue que empezó a hacer, que empezó a incursionar en este asunto de la industria pornográfica, pues se hizo muy conocida, se hizo muy famosa, güey. Entonces, pues investigando un poco acerca de su experiencia, resulta que, o sea, no es que, o sea, cuando a ella le ofrecieron trabajar de ese pedo, no es que le llegaron directamente y le dijeron, oye, ¿quieres trabajar en una industria pornográfica o quieres hacer un video porno? O sea, no. O sea, a ella, o sea, fue como, ella explicó que como que la engatusaron, por así decirlo, de manera progresiva. La citaron, le dijeron, no, pues tienes lindo cuerpo, ¿sabes? O sea, estaría bueno que modelaras para nosotros, o sea, nada comprometedor. Y luego, pues cuando ya la invitaron a sus oficinas para una sesión de fotos tipo, bueno, eso es de hecho una categoría que es el soft porn, que es el porno blando. O sea, que es como, pues no mostrar nada explícitamente, sino como que ocultarlo, ¿no? O sea, como tipo, una foto a un vato, güey, así completamente desnudo, pero en la parte de la pilinga, güey, la ocultan con algo, o con la sombra o algo le hacen para que no se vea, güey. Eso es soft porn, güey. O sea, no es completamente explícito, pero es como que, o sea, sí, pero no. ¿Topas? Pues algo así. Y como poco a poco fue escalando, o al menos eso fue como ella explicó, y las instalaciones y en la manera en cómo le trataron a ella, pues fue bastante amable, güey. O sea, ella dijo que todo el equipo de grabación y de fotografía le trató muy bien, que eran muy amables, nunca tuvo ningún tipo de problema, sus instalaciones eran bastante limpias y o sea, tú ibas, güey, y no dirías, puta, aquí graban porno, güey, o sea, no. O sea, era imposible de saber en ese momento, güey. Porque, o sea, el ambiente incluso familiar, o sea, no familiar, sino que, o sea, en el escritorio de los trabajadores habían fotos de familias, o sea, de sus familias, de sus esposas, de sus hijos. O sea, era un ambiente que no tendría nada que ver con, digamos, una gran industria que se encargaría de hacer videos pornográficos, ¿no? Pero bueno, como ella fue explicando, pues le fueron convenciendo poco a poco y entonces ella empezó ya a grabar videos de manera explícita. Pues al final la convencieron, ¿no? De hacer esos videos y ella lo quiso hacer pasar como, bueno, ella dice, a ver por acá, que pensé que estaba bien a que hiciera porno fue porque pensé que nadie lo descubriría.
Es decir, hay millones de chicas que se graban a sí mismas teniendo sexo y cosas así, y nadie pues, sabe sus nombres. Entonces, pues ella pensó que iba a pasar desapercibida, ¿no? Como una más de millones de mujeres que se graban a sí mismas y pues nadie sabe sus nombres reales, nadie sabe sus identidades. Ella pensó que pasaría como una más, pero al final, pues no. Terminó siendo reconocida mundialmente y concretamente por algo que con mucha gente consideró de mal gusto, que ella hizo un video en el que salía con un hijab, pues allá la gente del Medio Oriente son como estas telas que se ponen en la cabeza las personas del Medio Oriente. Bueno, ella es de origen libanés, gente de por allá que sigue al Islam, pues se pone esos hijabs que son pues estas telas que se ponen en la cabeza para ocultar su rostro. Pues básicamente ella se puso estos hijabs y se grabó teniendo sexo con ellos y pues le llovió pero un chingo de hate, güey. Mucha gente que estaba, o sea, parte de esa religión, disgustada porque se grabara a sí misma pues, teniendo sexo con eso puesto, ¿no? O sea, es como el equivalente aquí sería como si una persona vestida de monja se grabara teniendo sexo, güey. O sea, algo así. En cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Parte de religión católica. Y le empezaron a llover así, pero un chingo de amenazas de muerte, que le iban a matar, o sea, sí, una cosa terrible, güey. Pues entonces fue en ese momento en el que quiso dejar la industria y pues la dejó, pero pues sus videos seguían rolando, güey, y seguían lucrando de sus videos. Y ya no le pagaban nada porque ya no formaba parte de esa industria, ¿no? Entonces, o sea, ese es el pedo que yo tengo, bueno, personalmente, bueno, tenía ella, porque ella se considera a sí misma como una persona que está en contra de la industria pornográfica, güey. Pero lo negativo que ella recibió de esta industria fue, o sea, eso que es completamente entendible que se sienta disgustada por el acoso masivo, por haber hecho ese video, y bueno, por hacer videos pornográficos en general. Pero también, o sea, su queja principal dentro de las entrevistas que ha hecho es porque no le pagaron lo suficiente, güey. O sea, a ella le pagaron $12,000 por todos los videos que hizo, que son muy pocos considerando que ganaron millones de dólares con todos sus videos, güey, y todavía siguen ganando dinero con sus videos, güey, porque siguen ahí en la red, y ella pidió que por favor la quitaran, güey. Pues no le han hecho caso, güey, porque pues no sé, la habrán hecho o no sé cómo la harán. No dijo que firmó un contrato o algo por el estilo, pero pues suponiendo que sí o me suponiendo imagino que que debe no, ser pues como un tipo de contrato de exclusividad o algo así con la productora, como para que, porque normalmente lo que pasa es que, por ejemplo, un artista que firma con un sello, si ese artista posteriormente se sale, hace es que las canciones que produjo ese artista bajo un sello, pues son propiedad del sello, no del artista, ¿no? Entonces yo creo que debe ser algo parecido con el contrato de exclusividad que tienen los actores y las actrices, ¿no? Exactamente, o sea, ese es el pedo, bueno, ese es el pedo que ella tiene o que tuvo, y por la razón por la que no le gustó la industria del porno, o sea, pues porque no recibió abuso ni físico, ni intelectual, ni psicológico, o sea, no le obligaron en ningún momento, no le agredieron en ningún momento, o sea, pues nada, güey, o sea, el único agravante, o sea, los dos únicos elementos, digamos, agravantes en su experiencia dentro de la industria fue el acoso masivo, uno, y pues la baja remuneración de su trabajo, güey. O sea, que hayan lucrado con su imagen, incluso después de haberse salido de la empresa, güey. Porque, o sea, esos videos seguían rolando y todavía siguen rolando, güey. Y todavía siguen ganando con esos videos, güey. El problema, además de ser la industria del porno, es la audiencia. O sea, sí, un problema con su audiencia y también con su industria. Y también, o sea, no es que sean toda su audiencia, ¿no? La audiencia del porno. O sea, claro, es una pequeña parte de gente depravada o de gente que, pues, o sea, de mentalidad tan débil que se cree realmente eso, o sea, que se cree realmente todo eso. Sí, o sea, el problema ahí está, precisamente, en la gente que lo vio. O sea, ahí digamos, sí, ahí digamos que le fue bien. Sí, ganó $12,000 o sea, digamos, o sea, esa es una historia que puede contar, y sí, con traumas y con lo que sea, pues, digamos, se ganó dinero y así, pero hay gente a la que secuestran, hay gente a la que lo obligan, hay gente a la que ni siquiera le pagan, hay gente a la que graban sin su consentimiento, hay gente
pues sí, bueno, ya dije, a la que le obligan a tener sexo y todo eso. Y, o sea, y con el fin, o sea, el un sexualizar. Y tú no eliges quién quieres que te sexualice, ¿no? Tu video está ahí y o sea, si no sé, si digamos, tal persona me parece atractiva y yo, bueno, sí quiero que me sexualice, que me vea así, o sea, que me vea sexy, así. Pero otra persona no me ve tan atractiva y tal vez diga, ay, no, que, o sea, unas personas dices, ay, no, qué asco que me sexualice, ¿no? O sea, qué asco que me esté pensando así. Y aún más asco que quiera y que piense que yo, por salir en un video, yo vaya a hacer cosas así gratis. O sea, no gratis, me refiero a que yo vaya a hacer cosas así con esa persona porque yo soy alguien que se acuesta con muchas personas, porque en el porno me veo con muchas personas y todo ese estereotipo que te vende la industria de la pornografía es lo que no queremos venderle a personas que están trastornadas, ¿no? Claro. A personas que copian conductas. O sea, lo que no queremos es que la industria del porno copie conductas, o sea, que la audiencia del porno copie conductas, ese grave estereotipos y maneras y gestos que pues no se pudieran llevar a una relación sexual. Eso no lo queremos porque no es real. O sea, lamentablemente estamos en una era en la que vemos un video, leemos algo y creemos que realmente pasó. ¿Sabes? Y ahí una realidad. Respecto con lo que Sí, dijo... sí, o sea, me refiero a que es una realidad diferente, completamente diferente a la que nosotros. Yo creo que no, o sea, como seres humanos y como personas, honestamente, no todo el tiempo vamos a tener sexo. No todo el tiempo vamos a tener sexo con las personas que queremos. ¿Podemos fantasear? Sí, pero si la otra persona no quiere, es no. Sí. Estoy parcialmente de acuerdo con Ubaldo, pero no o sea, yo no creo que el fin sea sexualizar, porque si la mayoría de las personas hipotéticamente fuera... O sea, sí, el fin del porno es venderle, o sea, es sexualizar a la persona. O sea, porque si sexualizas, ¿cuál es el fin del porno? Si no es sexualmente. No, o es sea, el medio. Sexualizas a la persona. Es que yo creo que es el medio. ¿Para ese qué? Es el medio. Para generar... Exacto. Sí, ese sería el medio. Yo considero que el fin es vender, o sea, generar ganancias. Los stunts, los profits, güey. Y obviamente, sí, obviamente qué útil es la sexualización para propagar ciertos estereotipos de comportamiento durante el acto sexual para vender más. Mientras más produces, pues necesitas más, ganancias, más ingresos, ¿no? Y obviamente la herramienta de la sexualización de la imagen de la mujer, por ejemplo, en la industria, pues sirve un montón. Haces desear a esas personas. O sea, no solo de la mujer, de cualquier persona. En general, bueno, sí. Niñas, hombres, mujeres, en general. Sí, fue por poner un ejemplo nada más. Además, yo te estoy diciendo que, pues, ok, sí, bueno, eso sí te lo respeto porque en esa parte yo no me expresé bien. O sea, el fin no es la sexualización, pero la sexualización sí es la clave del porno. Sexualizar a las personas es la clave, saber sexualizar a la persona, ¿no? Y saber a qué audiencia va dirigido. Y pues, o sea, yo lo que estoy diciendo es que no se puede, o sea, con la pornografía no se puede generalizar nada porque, o sea, hay hasta zoofilia. Ahí podemos meter, o sea, ahí vemos los problemas que puede generar el consumo del porno. Ancianos, niños, gente de mediana edad, gente joven, o sea, mamás, gente religiosa, deportistas, ¿no? O sea, no todo eso es, o sea, todo eso es una amplia gama de, o sea, son ramas y ramas y muchas ramas de toda la perversión de las personas. No digo que sea malo, no digo que esté mal, lo que está mal es esa idea, que te quedes con esa idea que te venden y con esos comportamientos que te venden y que te dicen, así se comporta una mujer cuando quiere tener relaciones sexuales. Así se comporta un hombre cuando quiere tener relaciones sexuales. Cuando no es así. Ahí podemos entonces entrar con los pedos que genera el porno a través de su consumo, güey. Nada más unos datos que quiero agregar antes de que vayamos a la siguiente pregunta entonces, que es acerca de si causa adicción y algunas repercusiones acerca de por su consumo.
Es acerca de, bueno, esto es una encuesta que se realizó en Argentina, que es acerca de la gente que consume pornografía en internet pues en Argentina, pues, la encuesta es de Argentina, y pues se dice que el 81% de la gente mira pornografía por internet, un 93% de los hombres que ve pornografía internet, el 71% de las personas que ve pornografía en internet son mujeres. O sea, el resto lo ve por otros medios. O sea, estamos aquí hablando de la gente que ve por internet, ¿no? También se dice que el 67% consume este contenido en su celular. El 69% no siente culpa, o sea, no siente remordimiento o no siente culpa al ver este pedo. El 69%, el 72% lo ve en soledad, o sea, sin compañía o a ocultas. El 4% lo paga. El 4% paga por este contenido en internet. Y de ese 4%, el 71% de los que pagan sienten culpa, güey. Ajá, ¿cómo? Y aquí hay otro dato que... Sí, o sea, de la gente que paga por ver este contenido, el 71% se siente culpable. ¿Pero culpable por consumir eso? ¿O por pagar? ¿O por qué, o sea, como que hicieron algo mal, güey. La madre. O sea, porque se sienten mal por haber consumido ese pedo y pagar por ello. Interesante. Es que el problema no radica en por qué se sienten, o sea, esa es la verdadera cuestión. ¿Por qué esa gente se siente culpable? Y también es una población muy, o sea, no podemos generalizar nada, pero la pregunta es, ¿de qué se sienten culpables? ¿De su religión o de que no saben si están obligando a esas personas a tener sexo y les están apoyando? ¿Entienden? También hay nuevas formas de hacer pornografía y ya todo ha cambiado radicalmente. O sea, no, ya saben lo del OnlyFans y así, ¿no? Sí. Y pues, o sea, generalmente esas personas que lo tienen, pues sí, se sexualizan y buscan excitar a las personas en paga y así, ¿no? Pero ese es el chiste, que esa persona sí quiere, sí lo desea, pero ¿qué es lo que no desea? Lo que no desea es que cuando se lo encuentren en la calle lo vean el tabú como que hay en la objeto de audiencia. deseo simplemente. Claro. Ajá, ándale, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Y, o sea, porque no solo es el objeto. ¿Sabes cuál es el problema? Que a pesar de que ese medio para obtener contenido pornográfico, yo considero que aún así terminan perpetuando muchos de los estereotipos que ha venido generalizando esta industria, ¿no? Aún así se termina perpetuando esos estándares de conducta que se supone que debería de tener la mujer o el hombre durante el acto sexual, cuando realmente no es así, ¿no? Aún así se perpetúan, siento yo. Pero a ver, o sea, ¿tú crees que la gente que consume pornografía a través de internet o por cualquier medio, güey, cuando ve, no sé, güey, la película pornográfica del vato que pide una pizza, güey? El vato pide una pizza, güey, le llega una morra y el vato no tiene con qué pagar y la morra se ofrece para que, no sé, güey, para que tenga sexo y así le pague la pizza, güey. No sé, ¿tú crees que las personas que ven esa madre van a querer replicar ese pedo en la realidad o creen que va a suena en la realidad? O sea, ¿tú crees? O sea, mi punto es, ¿tú crees que las personas que ven ese pedo? O deja tú. ¿Pero qué tan frecuente es? El hecho de que, por eso, yo no creo que, a ver, yo no me refería a eso, yo me refiero a lo que se da en el acto sexual, no la forma en la que se da. No me refiero tanto a la fantasía de cómo se da en el acto sexual en sí, no la interacción que se da previo al acto sexual, no tiene que ver tanto con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que, o sea, justamente me acabo de topar con lo que estaba investigando en este pedo, de una protesta feminista en el que había un cartel que decía que la pornografía es la educación del violador, güey? Por ejemplo, ustedes dos, les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esta afirmación o creen que es exagerado con esto de que la pornografía educa al violador? Pues mira, han habido estudios al respecto, pero no se ha hecho, sí se ha hecho la correlación, estudios de correlación entre violencia generada a partir de la réplica de distintas conductas que se dan en la representación del acto sexual, o sea, en la pornografía, pero no se ha establecido la causalidad del por qué. O sea, no hay una causa en sí, solamente se sabe que hay sujetos que sí tratan de replicar o que incluso terminan concluyendo con éxito dichas fantasías que van efectuándolas en la realidad de manera concreta, pero no se ha hecho
se afirme en la comunidad científica de que sí, la pornografía causa violaciones. No. O sea, no es tal cual. Sí hay personas depravadas que sí toman como ejemplo aquellas cosas que se realizan en el porno, pero no quiere decir que el consumir porno en sí te vaya a ser violador. O sea, y a pesar de eso se sabe que hay una estandarización de determinadas conductas durante el acto sexual de parte de la industria del porno. O sea, no sé si me di a entender. Entonces, Sí. No sé si se entendió. A ver, ¿qué opina Ubaldo acerca de este pedo? O sea, ¿tú crees que la pornografía de alguna manera pues puede llegar a normalizar o puede fomentar la violación o el acoso? Rápido, güey, se van a acabar pues esta mira, madre en 10 minutos. O sea, yo tengo una opinión muy firme con respecto a eso. Y es que cada quien puede hacer lo que quiera de su vida y de lo que ve, porque, o sea, finalmente no libramos las batallas de otros, libramos las nuestras, ¿no? Entonces, si la decisión de las personas es ver pornografía y, o sea, no te educas. O sea, tú te educas solo, tú sabes que no tomar. Si acaso en casa te enseñan, en la escuela tal vez el fin es educar, pero el fin de la pornografía es todo menos educar. Claro que debe de haber un objetivo de hacer que las personas quieran más y más y más y más y más. O sea, quieran ver más y más y más y más. Pero si no puedes, no lidies con ello. No veas. O sea, si no puedes, si sabes que te vas a clavar, hazlo para ti. O sea, tú mismo definen cómo ves a las demás personas y cómo te quedas viendo a las demás personas, qué es lo que piensas cuando ves a las demás personas, si la pornografía se queda ahí nada más en pornografía y cuando sales al mundo exterior no ves la forma de forma diferente afectada por la pornografía, entonces eso está bien, pero cuando sales. O sea, ¿tú crees que la pornografía fomenta de alguna manera que la gente sea o agresiva o sea o fuerce tener relaciones sexuales con mujeres o hombres o lo que sea? Yo no lo creo. Pues la violación, digamos. Pues sí, pues la violación. O sea, ¿Crees que lo fomenta? Yo creo que no es el objetivo, pero sí se llega a ser una adicción, o sea que sí, la gente o sea, que sí puede llegar a fomentar eso. Yo creo que sí. Si Igual. si quieren fomentar eso, o sea, quieren que haya más audiencia, quieren llamar a más gente, se quede la gente, sí. Ahora, ¿quieren que la gente se vuelva más agresiva, más violenta? No. No creo que sea su para intención nada, tampoco. diciendo, oye, esto es real. No les La estandarización. Sí, o sea, el pedo no es la intención, el pedo es lo que genera, güey. O sea, lo que genera. obviamente ellos no están buscando que... Es que tú como persona, tú cómo vas a saber lo que genera. O sea, tú cómo te vas a meter. Quién sabe cuántos millones de usuarios, quién sabe cuántos millones de personas. Y vas a decir, sí, mira, esto genera. Realmente esto genera. Simplemente si no es para ti, no lo consumas. No, claro, no. O sea, si no es para ti, hablas, o no sé, hay gente que puede contar su experiencia, o sea, lo que es importante es sacarlo del tabú, porque cuando lo sacas del tabú y empiezas a hablar cómo es, ¿no? Que es pornografía, y qué es la pornografía, tal. No te puedes meter en la cabeza de las demás personas y decir, ay, sí, esto afecta, esto no afecta, esto sí y esto no, y no puedes controlar, porque no eres omnipotente, ni eres omnipresente, o sea, nada de eso. O sea, lo único que tienes que hacer es expresar cuáles son las consecuencias, que la gente las acate si las quiere acatar, que se dé cuenta en qué grado afecta la pornografía a su vida, y ya después quiere sacar o la quiere mantener ahí. Pero lo que sí está mal y lo que sí es deplorable es que la gente busque y empiece y secuestre y toda ese tipo de corporaciones o no sé, de industria, tenga gente bajo amenazas, mantenga gente sin su consentimiento. Es lo único. Pero si la gente está bajo su consentimiento, se les da el pago adecuado, y si no reciben acoso fuera de ahí, sí, o sea, dirías, bueno, está bien, pero ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sacar de ese tabú a la pornografía, se tiene que sacar de ese pensamiento. Igual yo respeto a las personas, o sea, yo también soy una persona
que pues o sea, pertenezco a una religión. Si Simón. quiero pertenecer a una religión, la respeto, ¿no? Si no quiero pertenecer a una religión, bueno, pues está bien. Mi cuerpo es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. Para mí, Pero por ejemplo, para mí, dentro de si la mi religión que cuerpo- tú profesas, eso mi es un cuerpo es pecado, un güey. templo y no O sea, tiene o que bueno, ser, no, y no, no, no y es no lo quiero permitido. mostrar a cualquier persona. Para mí Ándale. mi cuerpo es un templo y o sea, eso es lo que es mi religión y eso es lo que voy a seguir, porque yo quiero seguir, o sea, me dirán, no, eres un tonto, o ¿por qué eres así? No, o sea, o sea, es mi religión y yo quiero seguir así. ¿No quieres pertenecer a una religión? Muy bien, sexualízate lo que quieras, o sea, haz lo que quieras con tu cuerpo. A ver. Total, ¿Qué pedo? yo no estoy en O sea, tu cabeza. Yo creo ni tú en que, la mía. a ver, yo creo que incluso pueden haber personas dentro de la religión que pueden llegar a querer, pues, realizar dicho tipo de contenido. No creo que tenga tanto que ver con la religión, que ya quedará a criterio de los creyentes de esa misma religión si esa persona cumple con las normas establecidas por dicha religión. Pero en general yo creo que cualquier persona, independientemente de a qué religión pertenezca, puede hacer lo que quiera. O sea, no veo por qué el o sea, verla obvio. como, O sea, si profesas esta religión, pues tienes que cumplirla, y si no, pues no eres parte de nosotros y te estás sexualizando y eres no tiene no creo que tenga que ver con eso. a ver, nada más quiero hacer una pausa porque este pedo, o sea, esta llamada se va a acabar en 3 minutos, entonces, ¿qué les parece si salimos? Les mando otro link y nos unimos y continuamos a partir de este momento que estamos, o sea, bueno, continuamos desde donde estamos dejando este pedo. No, pues ya se fue este pendejo, ok. Te ven un rato, güey. Uy, güey. Bueno, prosigamos en lo que llega este güey de Ubaldo. Pero, o sea, como tú dices, o sea, independientemente de que tú profeses o no profeses la religión que tú quieras, güey, o sea, en cierta manera sí es un impedimento, güey, o sea, porque en la pornografía, la lujuria en la religión católica bueno, o sea, no es que está penado o sea, pena de muerte, güey, por habértela jalado en una revista pornográfica, güey, Sí. O sea, no. O sea, no es ese pedo, sino que está mal visto, güey, y lo estigmatiza, y lo no dogmatiza, sino, pues lo estigmatiza, güey, lo prohíbe, lo hace como algo oscuro, güey, prohibido, la sexualidad, ¿no? El profesar tu sexualidad de manera libre. O sea, ese es el pedo por el que creo que estaba yendo este güey de Ubaldo. O sea, sí estamos de acuerdo tú y yo con que que la puedes cumplir o no, pero al final te va condicionando, ¿no? O sea, el hecho de que tus padres o la gente que te rodea lo vea ese pedo como algo negativo o como algo que no se tenga que realizar o que no se tenga que ver, pues condiciona de alguna manera tu visión del porno y del sexo, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, yo respecto a lo que decía Ubaldo de que una persona pueda controlar o no, yo no estoy tan seguro de que una persona que, por ejemplo, está muy clavada con el consumo del porno pueda realmente salir por sí misma de ese consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que el uso excesivo de estímulos visuales es el más frecuente de los problemas que generan un comportamiento hipersexual, se le llama. Es un comportamiento sexual compulsivo. Es como una patología en la cual surge una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que son difíciles de controlar, ¿no? Y justamente esta generación de la adicción no es tanto un problema de la industria en sí, porque tiene que ver algo más con la manera en la que funcionamos, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo mucho más concreto, una de las profesionales involucradas en el tema de la adicción del porno es una profesora de la Universidad de Stanford que se llama Anna Lemke, algo así, especializada en adicciones de esta misma institución, ¿no? En una entrevista dijo que las propiedades adictivas de cualquier droga se potencian con más cantidad y más accesibilidad, y obviamente con esta mayor potencia hay una mayor novedad, ¿no? Y esta es justamente la analogía que hacen con el porno, ¿no? Porque también para entender el porno hay que tener en cuenta el desarrollo de la tecnología, ¿no? Justamente la tecnología vino a amplificar la capacidad de producción de contenido, ¿no? Dale, pues. Hay un libro en la que ella explica cómo el cuerpo humano o cómo nuestro cerebro siempre intenta mantener la homeostasis, que es una condición relacionada con el equilibrio de emociones, con el equilibrio corporal.
Y uno de los puntos de este estado es el término medio entre el placer y el dolor. Por ejemplo, después de obtener una sensación placentera, ya sea comiendo chocolate o masturbándose, por ejemplo, el cerebro desencadena un proceso para compensar el otro lado de la escala, con el objetivo de volver a la homeostasis. El lado del dolor, por ejemplo, puede manifestarse con malestar, irritación o una depresión leve, por ejemplo. Luego está el impulso de querer recrear la anterior sensación de placer. Esta dinámica neuronal que ocurre en todos, pero que puede tener una influencia distinta en las personas que son más jóvenes, porque el cerebro humano está en formación hasta los 25 años, ¿no? Y en el momento en el que las neuronas se disparan, crean conexiones entre ellas, ¿no? Esto significa que si pasamos la adolescencia consumiendo pornografía en exceso como el mecanismo principal para lograr un efecto de relajación o de placer, entonces crearemos, digamos, unos circuitos neuronales más, por así decirlo, robustos o más, de manera que echarán, digamos, raíces y se van a consolidar en la edad adulta, que se va a ver reflejado en la conducta que pueden tener, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Y esto obviamente tiene una problemática, porque si, por ejemplo, una persona desde los 15 años se mantiene consumiendo porno muy, por ejemplo, digamos, más violento, si se mantiene consumiendo, va a llegar un punto en el que esas conexiones neuronales se van a hacer tan robustas y tan sólidas, se van a consolidar de tal punto que se van a perpetuar con el tiempo y se van a ver reflejadas en la conducta sexual que va a tener esta persona. Y eso obviamente es una problemática muy fuerte, ¿no? Porque en el momento en el que llegas a la violencia, ya no está chido, güey. Entonces, la persona va a tener que ir a terapia. Me estás diciendo que si yo veo porno, güey, si yo veo porno desde mis 12 años en adelante, porno de sexo duro, no sé, güey, o agresivo, ¿quiere decir que cuando sea grande voy a replicar ese mismo pedo en mis relaciones sexuales cuando tenga 25 años? Si no tienes un control del consumo del porno, sí, podría ser. Justamente por todo este proceso neuronal, todo este proceso de compensación del placer y el dolor. Y posteriormente la consolidación de estas conexiones neuronales se van a ver, ya como ya dije, ¿no? Se van a ver, digamos, de manera más explícita en el comportamiento, en el desenvolvimiento de esta persona, ¿no? No solamente en cuanto a las relaciones sexuales, sino en general, las interacciones que pueda llegar a tener con cualquier otra persona, ¿no? De hecho, o sea, hablando de esto del sexo duro, o sea, pues encontré un dato bastante curioso, que es acerca de o sea, volviendo un poco también a este tema de que del porno fomenta de alguna manera la violación o la agresividad en el acto sexual, ¿no? Dentro de las 15 categorías más vistas en Pornhub, el sitio web más conocido en todo el mundo referente a este pedo, ¿no? de la pornografía, categorizó o hizo una lista de las categorías más vistas en su sitio web y, o sea, por mujeres y por hombres, ¿no? O sea, cuáles son las búsquedas favoritas de las mujeres y cuáles son las búsquedas favoritas de los hombres. Y dentro de las 15 categorías de los hombres no hay ninguna categoría que haga referencia a la agresividad. Claro. Pero dentro de las mujeres, dentro de las 15, concretamente en el sitio 1, 2, 3, 4, 5, sexto, en el sexta búsqueda más popular dentro de las mujeres es el sexo rudo, güey. ¿De las mujeres? De las mujeres, güey. O sea, 6 categorías más vistas de porno para las mujeres, o bueno, que buscan más las mujeres, es precisamente el sexo duro, güey. Y dentro de las 15 no se encuentra ninguna referente al sexo duro o la agresividad en las búsquedas de los hombres, güey. Claro. ¿No? Es curioso. Sí. Simplemente. Pero fíjate que que se entienda bien mi postura respecto al tema. Justamente no quiero hacer como una generalización del consumo de porno. ¿Me explico? Porque si bien... O sea, tipo... Porque si porno te haces pendejo, güey. O sea, no se trata de eso. Sí quiero concientizar a las personas que nos están escuchando respecto al consumo de porno, porque puede llegar a desencadenar problemas y esto está empíricamente comprobado. O sea, todo este proceso neuronal que acabo de describir de la segregación de dopamina y la compensación del dolor y el placer, obviamente se ve muy reflejada en la conducta que nosotros adoptamos y que vamos desarrollando en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Y que puede desencadenar problemas de conducta. Pero eso no quiere decir que todos vayan a tener ese problema. De hecho, por ejemplo, otra profesora de psicología, por ejemplo, se llama Neil Malamuth, algo así, de la Universidad de California, señala que solo un número relativamente pequeño de la población demuestra los efectos de la influencia de los medios en episodios de agresión sexual
en concomitancia con la problemática del porno, ¿no? De la adicción del porno. Pero que las implicaciones y ramificaciones de estos casos pueden extenderse a un número mayor de personas. El hecho de que las redes sociales sean un medio para la expansión del porno, justamente por ser tan novatos, por así decirlo, en cuanto a las implicaciones que puede llegar a tener el uso de las redes sociales, la poca información que hemos recabado de manera empírica de las implicaciones de estas mismas, ¿no? Y eso no quiere decir que no puedan llegar a más implicaciones o más repercusiones a largo plazo. Simplemente estoy diciendo que a día de hoy no están dadas, digamos, esas correlaciones y causalidades entre esta problemática, ¿no? O sea, lo que me refiero es... O sea, todavía no está claro, pues. Claro, no está claro. Y es un número, y en caso de que se tenga claro, es un número muy pequeño. Pero tampoco niegan que pueda extenderse ese número de casos. ¿Me explico? O sea, no tiene... Ajá, okay. Eso, nada más. O sea, no puedes hacer una correlación directa de decir, la gente ve porno, consecuencia, la gente se vuelve agresiva. Claro, no. O sea, no hay una categoría, o sea, no hay una correlación directa de ese tipo. No, y hay y ese es el principal problema. O sea, hay décadas de investigaciones sobre la influencia de la pornografía en casos de violencia sexual. El problema es que los resultados que arrojan estas investigaciones y estos estudios son muy complejos y no permiten establecer una relación directa y, digamos, más amplia en la población entre estos dos factores, ¿no? No es tan fácil. Para empezar, los fenómenos sociales, o sea, lo que estudian los sociólogos es bien complicado, güey, porque no necesariamente los fenómenos que se dan en la sociedad, en determinado grupo social, se van a perpetuar con el tiempo. Eso depende de cómo se den las interacciones sociales y no es algo que esté establecido, que sea como una tipo ley, por ejemplo, ¿no? No es como una ley de la física, no es como una ley de Newton que va a funcionar así tal cual, ¿no? Entonces, pues, Entonces, pues es muy complejo, no quiero estandarizar, pero yo en lo personal no recomiendo el consumo de porno. Yo soy más de imaginación, ¿no? Trato de... No. De hecho, yo no consumo. Pero, o sea, en tu imaginación pueden suceder cosas más culeras incluso que cualquier video porno que hayas visto, güey. Sí, o sea, claro. O sea, no porque no vea, no me pasa nada, güey. O sea, claro, ¿qué actividad te puede llevar por rincones más culeros incluso, güey? Sí. Digo pero claramente hay una estandarización de ciertas conductas, el hombre y la mujer, en el acto sexual por medio de la pornografía. Y eso no está chido, güey. Porque al final una persona va a querer replicar esas conductas. Y chance y la otra persona dice, pues a lo mejor esto no está padre, güey. O sea, el que me des una cachetada, por ejemplo, no está chido. O el que me... Ajá, ¿no? O el que, no sé, tener sexo anal, güey, no está chido, güey. A mí no me gusta. Estoy muy cagado, güey. No sé, güey. O sea, ¿te imaginas, güey, que dos personas en medio del acto sexual de repente están... Oye, la neta no se me hace chido que me estés dando cachetadas todo el rato, güey. No, obviamente no lo va a decir así, güey. ¿Qué te pasa, güey? No me cachetees, güey. Claro, pero... Sí. O sea, pasa precisamente, güey. O sea, a mí me pasó... No es cierto. No, pero, o sea, sí tiene que ser algo que tiene que ponerse de acuerdo a la gente con sus fetiches, güey, o sus parafilias. De hecho, eso podemos tocar el tema, güey, de las parafilias. O sea, yo creo que en cierta manera sí puede llegar a comentar esos fetiches y parafilias. Ahora, ¿qué es un fetiche y qué es una parafilia, güey? Un fetiche es algo que utilizas para fomentar o para que tu experiencia sexual sea más placentera, güey. O sea, para más placer, güey. Es como que algo que Por ejemplo, hay gente que tiene fetiches... Es como que algo que no puede faltar, ¿no? Es como la cerecita del pastel ahí. Esa es una parafilia, güey. O sea, vamos a hacer la distinción bien clara. O sea, un fetiche es tipo, no sé, güey. Yo tengo un fetiche, digamos, con tacones, güey. O sea, yo no tengo pedos si la morra tiene unos tacones, güey. Pero me gustaría que los tuviera. Tipo, ¿sabes? ¿Entiendes? Claro. Eso es un fetiche. Es más como espontáneo, puedes ¿no? ponerlo, puedes quitarlo. Es como que algo más espontáneo, por así decirlo, más que espontáneo. Ajá, o sea, más que espontáneo, yo diría que es algo más, como, o sea, lo puedes poner, lo puedes quitar, no hay pedo, o sea, no es que no te puedas excitar si no tiene la morra tacones, okay. Simplemente es como un gusto, güey, o sea, tipo morena, rubia, lo que sea, o sea, son fetiches, o sea, no es necesario para que consumas el acto sexual. Ahora, una parafilia es que necesitas a huevo de ese pedo, o sea, necesito que la morra tenga tacones o si no, no puedo, güey, o sea, eso sí es una parafilia. Y hay parafilias de todo tipo, güey. O sea, hay parafilias tipo que les gusta que las cacheteen o que les golpeen, así como tú dijiste, güey. O sea, que necesitan de dolor
para sentir placer. O sea, la gente se le dice masoquista, ¿no? Que le gusta que les golpeen. Eso puede ser una parafilia, güey. O sea, si no me pegas, güey, o sea, no me puedo excitar o no me puedo, o la experiencia es mala si no está ese factor agregado, güey. Y pues de alguna manera yo creo, o sea, en ese sentido, yo creo que sí puede llegar a fomentar ciertas conductas en el acto sexual. O sea, por ejemplo, el que tú dijiste, o sea, que darle cachetadas a la morra así y golpearle, o sea, puede llegarse a normalizar en cierta manera, güey. Pero pues también depende de quienes la vean. O sea, precisamente como yo te decía, o sea, dentro de las 15 categorías más vistas para las mujeres está el sexo rudo, güey, y no en los hombres. O sea, son más las mujeres las que piden ese tipo de, o que ven ese tipo de contenido, o que les gusta ese tipo de contenido, esa agresividad, güey. Entonces, madre, güey. Tendrían que checar. O sea, tenía que checar a gente que ve ese tipo de categorías, ¿no? O sea, ¿realmente quieres, o sea, por ejemplo, no sé, las morras que vean ese tipo de categoría, como de sexo rudo, ¿no? Ajá. Pues las morras tenían que checar, o sea, neta, ¿a ti te gustaría que el vato te ahorque así los viernes y te cachetee así la cara y te ahorque, pues güey, no sé. O sea, ¿te gustaría ese pedo? Si te gusta ese pedo y no tienes tanto, o sea, no tienes problema, pues, o te cachetee, o chance, no sé, güey, o sea, cuánta pendejada puede llegar a ser, pero sin llegar a ser algo, digamos, muy agresivo, pues adelante. Si te gusta. Madre. ¿Te imaginas, güey, que te den una... Si ya de por sí pero tiene que ser consensuado, güey. Ese es el pedo. Si ya de por sí tiene que ser consensuado. Si no es consensuado, sí, de madre. Me enojaría muchísimo, güey. O sea, si ya de por sí me enojo cuando me mientan mi madre, güey. Imagínate que me metan una cacheta, no, ¿qué pasó, güey? Te la regreso, cabrón. ¿Te imaginas, güey? No mames. No, pero, bueno, a una experiencia de un amigo, pues durante un acto sexual, pues la morra le pedía, güey, que le pegue, que la ahorque, güey, así con huevos, güey. O sea, al vato nunca en su perra vida se le había ocurrido hacer ese pedo, o sea, el cachetearle y pegarle, pero la morra le pidió, güey, que le ahorque y le cachetee, güey. O sea, no, cada quien sus pedos, o sea, no es como que, o sea, ese es mi pedo en parte con la gente que dice que genera agresividad o que puede generar violadores en las personas que ven ese tipo de contenido. O sea, depende de quienes lo vean y depende la gente depende si te gusta y lo quieres replicar, porque a lo mejor te gusta verlo pero no quisieras hacerlo, no sé. Dale, tipo, eso. Hay parafilias bien raras, güey. O sea, hay gente que quiere coger con gente inconsciente, güey. O sea, tiene un nombre esa madre, no sé cómo se llama ese pedo, pero es tipo, o sea, por ejemplo, un vato está dormido, ¿no? O está borracho. El caso es que no está consciente, güey. Hay gente que tiene ese fetiche de querer cogerse a personas que no están en sus cinco sentidos, güey. O sea, hay gente que ve ese porno, pero hay gente que no lo hace probablemente, o sea, no anda buscando, o chance sí, güey, o chance hay gente que anda buscando gente que está dormida o que no está consciente para cogérselo o cogérsela. Pues no está chido, güey. Y luego hay otras categorías que digamos sean más, entre comillas, normales o que son como consensuados. O más consensuados, que es otro pedo. Pero, o sea, es que eso, todo es un rollo esto de las parafilias y los fetiches que puede llegar a generar el ver, pues, ciertas categorías. Pero yo creo, o sea, volviendo, o sea, sintetizando todo este pedo, yo siento que sí puede llegar a ser, en cierta manera, normalizado. Tipo, o sea, no por nada se hizo muy popular este pedo del viernes de ahorcar rucas, güey. O sea, que es un mame. Pero todo el mundo lo reconoce, güey. Y un chingo de gente lo quiere, pues, hacer a su manera en su vida sexual. Si es consensuado, pues adelante, güey. Y si no vas a matar a la persona, o sea, no vas a ahorcarlo hasta que se ponga morado, güey, pues adelante. Yo digo. Sí, no por nada los memes es que los memes, al fin y al cabo, son reflejos de nuestra realidad, ¿no? Es como un conjunto de situaciones que se ven plasmadas en... O sea, es un reflejo. Chiste, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es más... O chance es más bien un reflejo de lo que es normal, o sea, o está normalizado, güey. O sea, a lo mejor no es que las morras, o sea, en este ejemplo nuevamente de las categorías del porno en las mujeres que más ven, ¿no? O sea, a lo mejor no es que las chicas vean o quieran replicar ese porno que ven en internet, sino que está en internet porque está normalizado en la realidad, ¿no? O sea, es más bien un reflejo, al revés. O sea, que está en esas categorías o está en internet porque está en la realidad primero.
no es que están replicando una actitud, sino que está en internet porque se realiza, o en la realidad, pues sí, se realiza en la realidad, digamos. Claro, sí. Ahora sí, la Pero bueno, pregunta entonces, del millón, güey. ¿Se debe de prohibir el consumo de pornografía? yo creo que no, en lo personal. ¿Tú? O sea, respuesta corta, no. ¿Tú? Yo creo que ¿Respuesta corta? tampoco. ¿Sí o no? Yo tampoco creo que se debería de prohibir, pero sí considero que deberían de haber más. No sé si legislaciones respecto a los modos. Yo creo que sí, Yo, güey. O sea, que se tendría que legislar acerca de este pedo. O sea, se va a normalizar. O sea, si se va a hacer legal, o sea, si no se va a condenar. Incluso podemos meter el pedo también de la prostitución, güey. O uy, sea, sí, güey. no sé este país, Holanda, que, o sea, este pedo está completamente legal, de la prostitución, la marihuana, o sea, ese lugar es bastante liberal en cuanto a este tipo de vicios, Ajá. pero, o sea, está legal, güey, y hay un sindicato de prostitutas y prostitutos, güey, y tienen seguro y de vida y toda la chingada, o sea, si les da una enfermedad o algo por el estilo, pues, o sea, tienen seguro, güey, pues si les da alguna enfermedad o algo por el estilo en su trabajo, o tipo no pueden trabajar por un determinado tiempo, por X o Y razón, pues les remuneran, tienen derechos, ¿no? En cambio, si se hace ilegal, pues genera este tipo de situaciones, que las personas las utilizan simplemente y las botan, así como lo usaron o sea, bueno, es que, por ejemplo, volviendo al caso esto de Mia Khalifa, o sea, de que utilizaron su imagen de manera tan descarada. O sea, se podría legislar acerca de este pedo, ¿no? Para que pues, la trabajadora, en este caso, pues, Mia Khalifa, pudiese haber tenido pues chances de poder pues ganar un juicio en contra de la propia empresa que la utilizó, güey. O sea, en caso de que se quiera retirar, también que la empresa respete ese pedo y que no circule o sea, información que ella ya no quiere publicar, ¿no? Sí. O que se revisen los El pedo contratos es. que realizan los actores El con las pedo. productoras, ¿no? Para que no Datos. utilicen su imagen de manera tan descarada. Claro, el problema es que los contratos los hacen las mismas empresas. Entonces, pues Estados Unidos es muy liberal respecto a ese pedo. Es un país demasiado liberal en Simón. muchísimos aspectos, ¿no? Entonces yo no sé si Pero precisamente el hecho de que haya sido tan liberal, güey, y que sea considerado, o sea, la industria pornográfica en Estados Unidos es enorme, güey. O sea, es sí, enorme, cabrón. Imagínate O sea, meter una el demanda PIB con. que genera al año es el 9.6%. 9.6% del PIB en No te Estados mames, Unidos güey. proviene del porno, güey. Es neta. Es un chingo, A neta, la güey. 9.6, güey. Es un vergo, güey. O sea, haz de cuenta, o sea, es como lo que genera, puta, ¿qué te gusta? Pues no sé, la industria de los frijoles, o sea, chance incluso más que los frijoles aquí, no sé, güey. O incluso las tortillas, No, güey. O sea, ni le pero han de genera una llegar, cantidad güey. de dinero pendeja, güey. Verga, güey. Pero, o sea, ese es mi pedo, güey. O sea, porque si la haces legal y la regulas y les das derechos y ves por los intereses también de las trabajadoras y los trabajadores de esta industria, pues sí puede ser aprovechable, ¿no? Porque, o sea, y bueno, vuelvo también a este caso de Mia Khalifa, o sea, su pedo de ella fue que no la remuneraron, que recibió acoso por parte de gente que veía su contenido de manera regular y gente que no veía ese contenido pero se le hacía ofensivo que participara en este pedo, ¿no? O sea, en esta industria, ¿no? Y se haya puesto el hijab y la gente del Islam se haya encabronado con ella, o sea, ese era su pedo. Pues se podría legislar alrededor de estas situaciones, ¿no? O sea, tipo que protejan a las personas de este pinche acoso o que les proteja de las empresas que no se aprovechen de sus imágenes, ¿no? Y que puedan que puedan tener un mayor control de o recibir un control del contenido que venden de ellos, ¿no? Ya estando fuera de la productora, ¿no? De la industria. Porque justamente Sí, el hecho de que tengan contratos de exclusividad, yo me imagino que también han de proporcionarle a la productora, firmando ese contrato, como que cierto poder sobre el contenido que esa persona firmó y digamos así, pues utilizar ese contenido a su antojo, ¿no? Entonces, en ese aspecto en este caso y también respecto al contenido que se hace en esa industria, güey, no puede ser, güey. Hay cada cosa, güey, que no mames. Sí, o sea, en el caso de la pedofilia, güey, en categorías de menores así, o sea, eso también se podría regular, o se podría legislar en contra de, o sea, porque no mames, son niños, güey, o sea, no se debería permitir.
Y bueno, o sea, en general, yo creo que eso trae más beneficios y más, pues, más pros que contras, el hecho de que se prohíba o se haga legal y que se regule y todo este pedo. O sea, yo estoy más a favor de eso, porque por ejemplo, en Japón, güey, está prohibido. O sea, no se permite el porno, o sea, la circulación de contenido pornográfico, la circulación de contenido indecente, está prohibido, güey. Pero a pesar de que está prohibido y a pesar de que es ilegal vender contenido pornográfico y todo este rollo, se sigue haciendo, güey. Pues Hay productoras de porno en allá, güey, de manera ilegal, pero se hace. E incluso para evitar pedos legales, o sea, en caso de que llegaran a cacharlos haciendo, o sea, una productora grabando este tipo de contenidos indecentes, se protegen de alguna manera para que no los demanden. Por ejemplo, en el porno japonés, que es ilegal, como te digo, les censuran, güey, les ponen así cuadritos en los genitales. En los genitales, güey, para que no se vean. Y en la punta de las tetas de las mujeres, güey, para que no les demanden. O sea, en caso de que llegaran a cacharlos, güey, es para que no les demanden por ese pedo. Hijos de su pinche madre. Porque es como que, pues no se puede ver, güey. O sea, los pendejos, o sea, ahí no se ve la punta del pezón, güey, entonces no me puedes demandar. O no se ve los genitales del vato, no me puedes demandar. Tipo, o sea, aunque implícitamente, pues está, güey. O sea, son cuadritos, pero entiendes qué está pasando. No mames, o sea, el contexto de la escena, pues, lo que están haciendo, no, es que está recancelable, güey. Pinches japoneses, güey, salieron bien pendejos al final, güey. Que no saben detectar cuando alguien tiene sexo, pero te das cuenta de que a pesar de que es ilegal y que no se debe de hacer, se sigue haciendo, güey, independientemente. O sea, hijos de su bicho. Y pues sí, güey, o sea, y tampoco es aquí como que, o sea, porque a lo mejor es como esto que dicen también de la pornografía, tipo, si se hace siempre, si se ha hecho por el resto de la, o sea, en toda la historia, a lo largo de la historia, pues se tiene que seguir haciendo. Te van a decir, o sea, la gente que está en contra de la industria pornográfica te va a decir de que no, pues, entonces vamos a legalizar el robo porque se ha hecho el robo desde siempre, ¿no? Entonces, como la gente siempre ha robado a lo largo de la historia, lo vamos a normalizar, ¿no? O sea, no va por ese pedo, güey. O sea, no va por ese pedo. O sea, tipo, como siempre se ha hecho, pues se tiene que legalizar, ¿no? O sea, como es el mismo argumento con el tema de las drogas, ¿no? Sí. Pero en este caso del porno, güey, o sea, hay que estar conscientes de que el hecho de que se estigmatice siempre ha traído más problemas que solución, o que pues cosas positivas, güey, o sea, porque al final... Pero por ejemplo, ahorita estamos en un momento en el que no hay ese estigma, y pese a que no hay ese... No, sigue existiendo, güey. No, sigue existiendo, pero no, o sea, como antes, güey. Está consciente de que estamos en una sociedad, o sea, a ver, estamos en México, güey, bueno, ubiquémonos, y en Latinoamérica en general, güey. El 70%, entre el 70 y el 80% de la gente acá en este país, güey, es católica, güey. ¿Ok? Fuera de que sea católica, o pues sea, sí, pero es católica, güey, y precisamente porque es católica, ciertas normas dentro de su religión en el que no permiten o no ven con buenos ojos el hecho de que la gente tenga sexo de manera tan liberada, ¿no? Bueno, o antes del matrimonio, pero tampoco creo que o sea, el hecho de que exista esta barrera cultural, güey, porque está en raíz, o sea, está en las raíces de nuestra cultura innegablemente, va a hacer que se estigmatice este tipo de contenido, güey. Y eso va a traer, pues, repercusiones, el hecho de que la gente no pueda consumir este contenido y que la gente le tenga miedo o le tenga tabú a este tipo de... Es lo que hablábamos con Waldo, es que para mí es irrelevante el tema de la religión, porque, a ver, por ejemplo, hay un estudio que comprueba que demográficamente no hay ninguna persona que no haya visto porno, por ejemplo. Entonces, el hecho de que esté estigmatizado, por así decirlo, güey, no quiere decir que nadie lo vea, güey. Ese es el problema. No, o sea, no es que la gente no lo vea, güey. Es que la gente lo ve y siente culpa, güey. Claro. O sea, ¿te acuerdas de la estadística que te di, güey? O sea, precisamente el 72% de la gente que veía este contenido no sentía culpa, güey. Pero ¿qué hay del resto? ¿Qué hay del otro 30%, güey? Sí siente culpa, ¿no? Entonces, ¿qué pedo? Pero el hecho de esa gente que se siente culpable es precisamente por este pedo cultural, güey. Entonces, se tiene que erradicar. O sea, para mí se tiene que erradicar, güey. Es esa sensación de culpa o que estás haciendo algo sucio o algo indebido. Yo creo que también puedes... O sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, también puede que ese estigma se deba a la conciencia que tiene esa persona sobre lo que está perpetuando al consumir ese contenido. Porque por detrás de la industria también tenemos casos de violaciones,
de abuso sexual, de trata de pues personas, sí, güey. o sea, ¿no? Y justamente por eso fue que, por ejemplo, creo que Pornhub igual, fue de que eliminó 8 de cada 10 videos que había en Pornhub, o sea, como el 80% del contenido total que había, porque no había ninguna garantía de que detrás de esos videos y detrás de todas esas productoras no hubieran casos de violación y de abuso sexual, güey. Entonces yo también habría que ver causa, la razón por la cual esas personas se sienten culpables. No necesariamente tiene que ver con un estigma social, sino con una conciencia sobre lo que están perpetuando al consumir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México sí te paso lo de la estigmatización respecto a la religión, pero no quiere decir que justamente nadie lo vea. O sea, al fin y al cabo, el estigma social o la idiosincrasia en determinada estructura social no implica que va a afectar directamente sobre un solo individuo, por ejemplo. No quiere decir que va a dejar de consumir porno, ¿no? O sea, no es que no va a dejar de consumir porno, sino que va a haber porno con culpa, güey. O se va a sentir con asco cada vez que vea un tipo de contenido y no lo puede evitar, güey. O sea, como un adicto que siente que está mal que se fume un cigarro. O sea, que sí está mal porque repercute en su salud de manera crónica, ¿no? Pero en el caso del porno, si ve ese también es el pedo, ¿no? Como que dijimos, o sea, como si trae repercusiones negativas el hecho de ver porno. Aunque no esté del todo claro qué consecuencias negativas puede llegar a tener el consumir porno. Sí las hay. O sea, evidentemente sí hay repercusiones negativas el hecho de que consuman de manera continua y repetida este contenido, ¿no? Pero en aquella gente que lo ve de manera casual o que la ve, no sé, güey, una vez a la semana o una vez al mes, güey, pues que no se sienta culpable, güey, o sea, que no se sienta como que está haciendo algo malo o algo indebido. O sea, ese es mi punto. O sea, no es que no lo vea, porque evidentemente un chingo de gente lo ve. O sea, yo creo que, como tú dijiste, o sea, todo el mundo en algún momento vio porno, güey. Haya querido o no haya querido, o haya buscado por su cuenta o lo hayan mostrado simplemente, pero lo han visto. Entonces el caso es el cómo se toma el ver ese contenido. Eso es lo que yo digo. Y que se realice un contenido que está al margen, o sea, no que esté al margen de la ley, sino que se haga de manera legal, güey, y con todo el proceso que te tenga que realizar, o sea. Puta madre, güey, no sé, güey, no sé cómo siguen en esta industria, o sea, puta, güey, garrafal, no sé, güey, no sé ni cómo describirlo, güey. Hay uno, por ejemplo, ¿cuál vi, güey? ¿Cuál vi una descripción de un género? Creo que se llama bukkake, puta madre. Qué asco, güey, no puede ser. No, bukkake. No me quiero imaginar, güey. ¿Bukkake? No. Los que nos están escuchando, búsquenlo, no lo voy a describir. Es horrible, güey. Horrible. Asqueroso. Pero sí, contenido más sano. Bueno, me hago una idea. Menos, ¿no? Legisla a favor de un contenido más sano dentro de la industria porque, puta madre, hay unas cosas que dices. O sea, define sano, güey. O sea, ¿como sano en qué sentido? O sea, pues eso, no golpear, güey, y al otro, dirías, no golpearlo, güey. Que no lo hagan, o sea, que no aparezcan escenas tan violentas, güey, por ejemplo. O sea, de que cachetazo. O sea, cachetadas es que luego dices, o sea, unos bofetones, güey, que dices, yo sí, güey. O sea, bro. Güey. Pero tipo, hay gente que da cachetadas y abofetea y medio ahorca. Y no se muere, güey. O no les agarran así el cuello hasta que se pongan morados. No, ya sé, güey, pero luego las personas en la vida real no miden su fuerza y no miden la fuerza con la que ejercen ese comportamiento, esa conducta. Y luego meten unos bofetones que dices, a la madre, güey. Lo desfasas al cabrón, güey. Se le baja todo el pedo, no sé, güey. Yo no estoy a favor de eso, Luego hay unos que son muy extremos y dices, güey, no mames, pobrecitos, güey. No sé. Es que es un pedo esto, o sea, si se normaliza, güey, ¿tú crees que tendría, o sea, te estoy interpretando, habría un contenido más correcto que otro? ¿Por qué? Yo creo que sí, güey. Porque el vato presume de ver regularmente, ¿no? Pues tendría que saber más, a ver, que nos diga, pedo. Pues sí, o sea, hubiese estado bueno que venga, güey, pero. No, es que yo quería que venga Gabo porque él tiene él, según él, se describe a sí mismo como entre liberal y conservador, ¿no? Tiene esta noción del conservadurismo en lo social y liberal en lo económico. Pero pues luego, porque por ejemplo, si él me dice, no, es que estoy a favor de que se legisle en contra o a favor de un contenido más sano, o que se prohíban ciertas cosas, pues lo pondría en contradicción, ¿no? Porque por un lado está favoreciendo su postura conservadora en cuanto a lo social, pero no en cuanto a lo económico, güey. Porque el hecho de estar legislando
a favor de una prohibición de cierto contenido, pues estás afectando económicamente una industria, ¿no? Entonces ahí sí lo hubiera querido, ay, no sé, Sí, güey, y de tu modelo, contradicción, güey. liberal, ¿no? Sí, Pues sí, o sea, pues sí, en un chungo de gente está dentro de esas contradicciones, o sea, y sobre todo últimamente el tipo de ideología liberal que ha surgido, que es un poco conservadora o bastante conservadora, o sea, tipo conservador liberal, como describes al Gabo, pues hay un chingo de gente así, güey, o sea, que es liberal en lo económico, pero conservador en lo cultural, o sea, él mismo dijo esa mamada una vez, güey, o sea, tipo que él era, en lo económico era liberal, pero en lo cultural era conservador, güey. O sea, pero, y en este tema, o sea, que involucra dinero y cultura, o sea, pues claro, sí, involucra ambas cosas, entonces, ¿qué pedo, güey? Claro, es que, o sea, ese es el problema. Yo No creo puedes que se separar tendría una... que regularizar. Yo creo que sí, yo sí. Yo creo que sí se tendría que legislar. Yo también. Para prohibir sí, ciertas... como los cigarros, güey. O sea, como los cigarros, pues son legales y se regulan y que se tendría que tratar como cualquier industria, güey. Y para que también genere dinero al final, porque pues genera dinero. Pero el punto no es el dinero, obvio. El punto es, para mí, las personas que trabajan en este pedo. O sea, por ejemplo, en el caso de Mia Khalifa, güey, que no le pagaban lo suficiente, porque se aprovecharon de su trabajo, se aprovecharon de su imagen, güey. Y no tenía ninguna manera en la que pudiese pues, defenderse, güey. O sea, no hay un sindicato de trabajadoras o que la chingada. Pues no. Simplemente era una empresa que se aprovechó de un trabajador más, güey. Y se lucró de su imagen. Y pues así. Entonces yo creo que se tendría que legislar a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Uy, no, eres comunista, güey. Eres comunista, güey. O sea, pásame una bandera roja, güey, y le voy a poner la cara del Che Guevara. O sea, pues digo. Sí, no, que alguien me diga que no quisiera eso, güey. O sea, tipo, más derechos para para las personas que trabajan en ese pedo. Pues dudo que alguien me diga que no, güey. O que no le guste, güey. O sea, sí. Son derechos para personas que trabajan, güey. O sea, no estamos dando dinero a terroristas, güey. O sea, son personas que prefieren trabajar en este pedo, o que trabajan en este pedo de manera secundaria, o que quieren trabajar en este pedo de manera secundaria. O sea, porque también hay un pedo ahí, por ejemplo, en España, que es legal. O sea, que no sé si es que es legal o que no está penalizado la prostitución allá. Porque hay un chingo de gente en España que estigmatiza y sobre todo, y nuevamente, sobre todo gente religiosa, no es por tirarle hate a gente religiosa, pero que es profundamente conservadora y religiosa de este pedo, o un conservador en este pedo, que cree que todas las personas que trabajan en la industria pornográfica son gente obligada, que las metieron. O sea, no dudo ni tantitito que aquí en México haya, güey, o en cualquier parte del mundo, pero pues hay gente que voluntariamente, pues, utiliza su cuerpo para ganar dinero, güey. O sea, no por nada un chingo de gente utiliza OnlyFans, güey. Y precisamente, claro. O sea, esta Mia Khalifa, güey, no es que esté en contra de la industria pornográfica, como ella misma se describió, güey, como que estaba en contra de la industria pornográfica. Como tal, no, porque está haciendo contenido, la pregunta sería, ¿en qué parte hace contenido, güey? Pues tiene OnlyFans, güey. O sea, tú no estás en contra de la industria pornográfica, o sea, tú lo que quieres es que te paguen, güey. O sea, porque ahí en la cuenta de OnlyFans tú puedes poner la cantidad de dinero que tú quieras que la gente pague para que tenga tu contenido, o sea, tus fotos, tus videos, completamente encuerada, güey. Pues ahí sí no hay pedo, güey. O sea, ahí no te quejas de la industria pornográfica, que la chingada. O sea, obviamente, güey, porque ahí sí le pagan chido, güey. Entonces el pedo... Claro, porque le pagan directo a los suscriptores, ¿no? Sí. Es distinta la dinámica. Exactamente, güey. Yo creo que hasta cierto punto es más sano. O sea, por ejemplo, ese pedo es un buen... O sea, en este caso, como no hay una productora de por medio, entonces no hay pedo. O sea, porque ella pone el precio que quiere que pague la gente para ver su contenido, güey. Eso es como que... O sea, es como si hubiese pasado de la televisión al YouTube, güey. O sea, es como en la televisión había una productora, un director y un camarógrafo que te graba y todo el pedo y todo el show. Y luego está YouTube, güey, que tú mismo grabas, tú te produces tus videos y tú los subes y todo. Y bueno, gran parte de lo que ganas, pues es para ti, ¿no? Pues algo similar es así. O sea, bueno, así evolucionó su contenido. O sea, trabajó para una industria que se dedicaba a este pedo, que vendía cosas que vendía su contenido a través de publicidad o suscripciones en su página web.
y le pagaban poco dinero a ella, de los millones de dinero que le sacaron dinero, o sea, no, que le sacaron a su imagen, y ahora ella misma está utilizando su cuerpo, güey, para vender pornografía, básicamente, en una cuenta privada de OnlyFans, güey. Y está, pues es dar simplemente, puerta abierta a las personas que quieran hacer eso, güey, de manera legal, y ya está. Bueno, en lo personal, yo. Sí, y hacer duras más. Este pedo. Y yo digo que igual una penalización, ¿cómo se dice? Un castigo más contundente, más fuerte para las personas que estén relacionadas con la pornografía infantil, güey, porque la neta no puede ser, güey. También es muy cabrón. Sí, también. O sea, pues sí. Porque yo creo que, o sea, yo siento que la industria del porno aquí en México no creo que sea algo que se busque, o sea, que la ley busque, pues, combatir, güey. O sea, siento que es como penalizar, que... Pues que está muy normalizado, no se busca ni tanto jurídicamente como ni culturalmente. penalizar. Ajá, güey, pero, o sea, no se busca... Como te digo, o sea, no es como que busquen soluciones para este pedo, güey. O sea, es como absolutamente secundario este pedo, como también está estigmatizado, güey, pues como las drogas. O sea, que hay gente que no quiere legislar ni a favor ni en contra del consumo de, por ejemplo, de marihuana, güey, porque está estigmatizado, güey. Y no se toca ese tema ni para bien ni para mal, y simplemente se deja ahí a la deriva, güey, ¿no? Dentro de este tipo de situaciones, pues está el porno. O sea, no se legisla ni a favor ni en contra, ni se hace nada al respecto. Entonces ese tema se queda ahí arrumbado, güey, en una habitación enorme lleno de temas arrumbados que no se tocan, que no reciben atención. Pues yo creo que se tendría que retomar. Y luego podríamos tocar otro podcast, el tema de la droga. O sea, qué opinamos y qué pedo, y consideramos que tendría que legislar. Porque luego me acuerdo que hace un chingo de meses se había legislado de este pedo. No entendí al final qué pedo, porque no es como que yo esté pendiente de ese rollo. No, yo no entendí qué pasó al final, pero creo que no se penalizó, no sé qué pedo, pero podemos checar, podemos investigarlo, podemos hacer un podcast. Pues bueno, esto ha sido todo, Simón, y pues nada, sí, ahora sí, no sé, algo más que quieras decir. Yo ya dije un chingo de cosas. No, nada, regulen su consumo de porno, güey, y de preferencia no vean, es mi recomendación, ya. Y pues nada, fue el podcast de hoy. ¿Quieres decir algo? Bueno, que pues hay algunos beneficios del no ver porno, o sea, de no jalártela, pues, ¿no? O sea, no tanto de no ver porno, o sea, si no te la jalas, güey, tus niveles de testosterona, se elevan de manera natural, y en vez, o sea, no te la jales todos los días, güey, nada más, no te la jales todos los días. Si quieres hacerlo, pues dale una vez al mes si quieres y ya está, güey. No creo que aguanten, güey. Si están muy chiquitos, si tienen como 15 años, no van a aguantar, güey. Es como o sea, como el que gobiernen su cuerpo, güey, controlen sus impulsos también. O sea, es ese pedo. Que controlen sus pinches impulsos, güey, utilicen la imaginación luego, no sé, güey. Pero, pues eso, o sea, como cualquier cosa, no se envicien con este pedo. Y si lo van a consumir, pues que sea de vez en cuando, rara vez. Y si quieren, pues no lo hagan y ya está. Hice eso, simplemente. Ahora sí, pues nada, esto ha sido el podcast de hoy. Compártanlo con sus amigos si es que les gustó, denle like, píquenle a todos los botones menos el de denunciar y nos vemos en el próximo podcast.